Lecciones de la vida de Nehemías por Elena de White. Capítulo 16. La reforma del sábado. Solemne y públicamente el pueblo de Judá se comprometió a obedecer la ley de Dios. Pero cuando la influencia de Esdras y Nehemías estuvo ausente por algún tiempo, hubo muchos que abandonaron al Señor. Durante la ausencia de Nehemías de Jerusalén, los idólatras no solo habían conseguido poner pie en la ciudad, sino que contaminaron con su presencia el mismo recinto del templo. A través de casamientos mixtos, había surgido un parentesco entre Eliasib, el sumo sacerdote, y Tobías el amonita, gran enemigo de Israel. Como resultado de esa alianza ilícita, Eliasib permitió a Tobías que ocupase un apartamento anexo al templo, el cual era usado anteriormente para recoger en diezmo y las ofrendas del pueblo en éste. No había profanado solamente el templo, sino su pueblo estuvo expuesto constantemente a la influencia corrupta de esos agentes de Satanás. Por causa de la crueldad y traición de los amonitas y los moabitas contra Israel, Dios había declarado que ellos serían separados para siempre de la congregación de su pueblo. En desafío a esta palabra, el sumo sacerdote había echado fuera las ofrendas almacenadas en la cámara de la casa de Dios, con el fin de que hubiese lugar para este representante de una raza proscrita. No sería posible mostrar un desprecio mayor a Dios que otorgar semejante favor a este enemigo de Dios y de su verdad. Al retornar de Persia, Nehemías supo de la osada profanación, y pronto tomó medidas para expulsar al intruso. Me desagradó mucho, declara él. Por suerte eché todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y, a mi orden, purificaron las cámaras, y volví a traer allí los vasos de la casa de Dios con las ofrendas de manjares y el incienso. Nehemías capítulo 13 versículo 8 y 9. No había sido el templo profanado solamente, sino que las ofrendas habían sido mal empleadas. Eso estaba desanimando la liberalidad del pueblo. Habían perdido su celo y fervor, y se rehusaban a devolver el diezmo. La tesorería de la casa del Señor estaba pobremente suplida. Muchos de los cantantes y otros empleados en el servicio del templo, al no recibir un sustento suficiente, habían dejado la obra de Dios para trabajar en otras partes para el sustento de sus familias. Nehemías puso manos a la obra para corregir esos abusos. Reunió a todos los que habían dejado la obra de la casa del Señor y los restauró en su puesto. Eso inspiró confianza en el pueblo, y todo Judá trajo los diezmos del grano, del mosto y del aceite a los graneros. Los hombres que habían sido hallados fieles fueron hechos tesoreros sobre los graneros, y se les encargó a ellos la distribución para sus hermanos. Nehemías capítulo 13, versículo 11 y 13. Otro resultado del intercambio con los idólatras fue la profanación del sábado. Los mercaderes paganos y comerciantes de los países vecinos que venían a Jerusalén habían inducido a muchos de los israelitas a envolverse en negocios el sábado. Hubo algunos que no pudieron ser persuadidos a sacrificar el principio y transgredir el mandamiento de Dios, pero otros lo transgredieron y se unieron a los paganos en sus esfuerzos para vencer los escrúpulos de los más concienzudos, y los idólatras se jactaron de su éxito que siguió a sus esfuerzos. Muchos osaron violar el sábado abiertamente. Mientras algunos estaban involucrados en transacciones con los paganos, otros estaban pisando los lagares y otros transportando salsas en el día sábado. Este estado de cosas podía haber sido evitado si los jefes hubiesen ejercido su autoridad, pero el deseo de impulsar sus propios intereses los había llevado a favorecer la impiedad. Es la fusión de nuestros intereses con los intereses de los incrédulos lo que conduce a la apostasía y ruina espiritual. Nehemías los reprendió por su vergonzosa negligencia del deber, que fue grandemente responsable por la rápida propagación de la apostasía. ¿Qué mal es este que hacéis, profanando el día sábado?, preguntó él con gravedad. ¿Acaso no hicieron así vuestros padres, y no trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros aumentáis la ira de Dios sobre Israel aún más, profanando el sábado. Y les ordenó entonces que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del sábado, fuesen estas cerradas, y que no se abran más hasta pasado el sábado.
y teniendo más confianza en sus propios siervos que en aquellos que los magistrados de Jerusalén pudiesen escoger, él los estacionó en las puertas de la ciudad para que sus órdenes fuesen ejecutadas. Nehemías capítulo 13, versículo 17 al 19. No estando dispuestos a abandonar sus propósitos, los negociantes y los vendedores de toda la mercancía pasaron la noche afuera de Jerusalén 1 o 2 veces, esperando encontrar la oportunidad para comerciar, ya sea con los habitantes de la ciudad o sea con los del campo. Nehemías les advirtió que serían castigados si continuasen haciendo así. Él también mandó a los levitas que guardasen las puertas, sabiendo que impondrían más respeto que el pueblo común, debido a su íntima relación con la obra de Dios. Era razonable esperar que serían más celosos en exigir obediencia a su ley.